Hay un pensamiento en la palabra de Dios en el libro de Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 21, versículos 6 y versículo 7. Dice Apocalipsis capítulo 21, versículo 6, y me dijo, hecho está, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El que venciere, heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Alabado sea el nombre de Dios. ¿Podemos estar en pie para orar? Querido Padre Celestial, gracias por estar con nosotros, gracias por la compañía de los ángeles, gracias por la presencia hermosa del Espíritu Santo y querido Padre, gracias por su compañía bendita. Gracias por los amigos y amigas presentes, los hermanos y hermanas que nos acompañan, pero gracias Padre Eterno por todos aquellos que nos siguen a través de la radio, la internet o la televisión. Que todos y todas sean bendecidos y bendecidas en esta hora. Que el Espíritu Santo pueda venir sobre cada uno de nosotros y ahora Dios le rogamos que el Espíritu Santo nos traiga palabra de vida para la vida eterna. Que no sean palabras de hombre, pero la palabra de Jehová que vive y permanece para siempre. Háblenos Dios, lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Durante la semana trabajaremos con una serie que hemos titulado Un refugio para la familia. La serie en realidad se llama Apocalipsis, un refugio para la familia. Cuando usted lee toda la Biblia, descubre que en la Biblia se encuentra lo que se llaman, o los exégetas llaman, la apocalíptica bíblica. ¿Cómo se llama? Apocalíptica bíblica. Es interesante, nosotros que vivimos al final del tiempo, es muy importante y oportuno, es algo contemporáneo, es de urgencia entender y comprender a la luz de la Biblia qué es esto de apocalíptica bíblica. Cuando usted toma en cuenta lo que Dios quiere decir y hacer a través de la misma, descubre lo siguiente: Dios revela lo que los hombres no saben. Dios revela lo que los hombres no ven. Dios no ha dejado a la humanidad en la oscuridad. Dios ha declarado anticipadamente las cosas que ocurrirán y ha mostrado y demostrado que Dios está con su pueblo. Cuando leemos la Biblia y entendemos la apocalíptica bíblica, descubrimos que Dios es el refugio para la familia. Yo digo, alabado sea el nombre de Dios. ¿Es interesante esto o no es interesante? ¿Es interesante o no es interesante? Cuando usted va al Antiguo Testamento encuentra la apocalíptica bíblica, cuando viene al Nuevo Testamento encuentra apocalíptica bíblica. Las cosas no son tan sombrías como aparentan. Dios ha declarado, Dios ha mostrado, ha demostrado, ha anunciado de antemano lo que pasará en el futuro. Y usted puede conocer ese mapa. Ese mapa se conoce apocalíptica bíblica. ¿Cómo se llama el mapa? Muy bien, predicador. ¿Y dónde dice la Biblia eso de la apocalíptica bíblica? ¿Cuáles son los libros del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento que hablan de apocalíptica bíblica? ¿Cuáles son los capítulos y los versículos que hablan de apocalíptica bíblica? ¿Y cómo me demuestra usted a mí que la apocalíptica bíblica presenta a Dios como un refugio? Preguntas interesantes, ¿no? A ver, ¿son interesantes o no son interesantes las preguntas? Hagamos un repaso rápido de apocalíptica bíblica y veamos un pantallazo general del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. Entiendo que usted cree en Dios. A ver, ¿sí o no? ¿O usted le cree a Dios? ¿Cuál de las dos? Bueno. Dice Génesis capítulo 15, versículo 6, Abraham creyó a Jehová y le fue contado por justicia. ¿Creemos en Dios o lo creemos a Dios? Aclare eso en su mente, porque los demonios creen en Dios, tiemblan y no se salvarán. No es lo mismo ni es igual. Creerle a Dios significa que le conozco, significa que me relaciono con Él, significa que lo amo. Usted no puede amar a quien no conoce, ¿sí o no? A ver, ¿sí o no? ¿Qué cosa es un cristiano? Una persona que conoce y ama a Cristo. Hay una dama que se llama Estela, pero le decimos cariñosamente Esther. La conocí hace muchos años. Me casé con ella hace más de 29 años.
más 5 años de amores, tenemos 30 y tantos años caminando juntos. Cada mañana cuando abro los ojos descubro que amo a Dios y amo a esa mujer. ¿Es hermoso eso? Esa mujer me ha dado 3 hijos y han sido 3 bendiciones. Usted necesita conocer a Dios. En el libro de San Juan capítulo 17, el versículo número 3 dice Jesús, esta es empero la vida eterna. ¿Qué cosa? Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. En esta semana conoceremos a Dios a través de la apocalíptica bíblica. Cuando usted va al Antiguo Testamento para buscar los libros y los capítulos que hablan de la apocalíptica bíblica o la literatura de revelación o la manera como Dios descubre a la humanidad las cosas que han de suceder en el futuro, descubre que esa apocalíptica bíblica comienza en el libro de Isaías. Isaías capítulo 24 hasta el capítulo 27. Ahora, busquemos la palabra refugio en el comienzo de la apocalíptica bíblica. Vamos rapidito al libro de Isaías. Mire qué cosa linda. Isaías capítulo 24. Mire la razón por la que Dios tiene que traer el día grande y terrible de Jehová. Todo el acontecer, toda la importancia de la apocalíptica bíblica es que viene el día grande y terrible de Jehová, el día de ajustes de cuentas, el día donde todo terminará, la segunda venida de Jesús, cuando Dios viene a quitar todo este problema y comienza entonces la época final y la belleza del crecimiento y el desarrollo de la voluntad de Dios, donde no habrá más muerte, ni clamor, ni dolor. Las primeras cosas pasarán, y aquí todo será hecho nuevo. Dios hará un cielo nuevo y una tierra nueva donde mora la justicia. Todo será nuevo. Antes que ese día terrible venga, el día de la ira de Jehová, entonces tienen que ocurrir cosas. Ahora, ¿por qué viene ese día grande de la ira de Jehová? ¿Qué es lo que ha pasado con la humanidad? ¿Qué es lo que ha hecho la humanidad para que ese día tenga que venir? Isaías capítulo 24, versículos 5 y 6. Dice el versículo 5. Y la tierra se contaminó, ¿cómo dice? Bajo sus moradores, porque traspasaron las leyes, falsearon el derecho, quebrantaron el pacto sempiterno. Por esta causa, ¿qué dice la Biblia? La maldición consumió la tierra y sus moradores fueron asolados. Por esta causa fueron consumidos los habitantes de la tierra y disminuyeron los hombres. ¿Qué trae ese día terrible de Jehová? La conducta humana. ¿Qué trae ese día terrible de Jehová? La manera como los hombres se alejaron de Dios, se apartaron de Dios, se apartaron de su palabra, falsearon el derecho, no cumplieron con las leyes establecidas por Dios, no vivieron en la presencia de Dios como Dios establece. Pregunto, ¿pasó lo mismo con los antediluvianos, sí o no? A ver, ¿sí o no? ¿Vino el diluvio o no vino? Sí. ¿En Sodoma y Gomorra pasó lo mismo o no pasó? Sí. Y ahora la historia final, en la parte final de la historia de la humanidad, Dios dice, la historia se repetirá. En el libro de Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9, dice el apóstol, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan a ¿qué cosa dice? Al arrepentimiento. ¿Ha sido paciente Dios? Sí. ¿Ha sido paciente Dios? Sí. ¿Esperando por quién? Por usted y esperando por mí. Yo digo, alabado sea el nombre de Dios. Cuando estudiamos la apocalíptica bíblica, descubrimos que Dios dice que Él es el refugio. Capítulo 25, Isaías. Capítulo 25, versículo 4. Vamos rapidito. Dice el versículo 4, porque fuiste fortaleza al pobre, fortaleza al menesteroso en su aflicción. ¿Y qué dice ahora? Refugio contra el turbión, sombra contra el calor, porque el ímpetu de los violentos es como turbión contra el muro. Y le pregunto, ¿es Dios el refugio de los hijos suyos, sí o no? Sí. ¿Es Dios un refugio para la familia, sí o no? Sí. Salmo 91, versículo 1, ¿cómo dice? El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. ¿Le gustaría que su familia morara bajo la sombra del Omnipotente? ¿A cuánto le gustaría? ¿De corazón?
Hago la pregunta otra vez. ¿A cuánto le gustaría que su familia more bajo la sombra de los impotentes? Alabado sea el nombre de Dios. Cuando usted estudia la apocalíptica Biblia, que descubre que el Señor reveló todo lo que necesitamos saber para estar tranquilo y en paz en el tiempo final. Vendrán aflicciones, vendrán problemas, pero Dios es nuestro seguro refugio. Papá y mamá y los hijos y las hijas pueden refugiarse bajo la sombra de Jehová. El libro de Apocalipsis contiene en su haber todos los libros de la Biblia. Hay más de 2000 referencias al Antiguo Testamento y hay más de 400 citas directas del Antiguo Testamento. El Apocalipsis se escribió en griego con una mentalidad hebrea. Uno de los propósitos de esta presentación, de este seminario, es que usted se aprenda el libro de memoria. Ay, mamá. El libro fue escrito de una manera tan interesante para que un niño de 5 años se lo aprenda. Aunque usted no lo crea, el libro se diseñó diferente a todos los libros de la Biblia. ¿Le gustaría aprenderse el libro? ¿A cuánto le gustaría? Entonces mírese las manos, ponga sus manos así delante y míresela. Ahí está el Apocalipsis en sus manos, aunque usted no lo crea. ¿Lo quieren ver? ¿Lo quieren ver o no lo quieren ver? Muy bien, como esto se va a grabar y estamos tratando de darle por lo menos el audio, porque esto hay que editarlo luego, pero por lo menos el audio, a ver cómo le dejamos el audio en esta semana, usted puede repasarlo después, a ver cómo anda su cerebro. ¿Le probamos el cerebro un poquito? A ver, ¿lo quieren o no lo quieren? Vamos a ver cómo está su cerebro. Mírese las manos. ¿Cuántos dedos tiene su mano izquierda? ¿Seguro? ¿Y cuánto tiene su mano derecha? ¿Seguro? Entonces el Apocalipsis tiene 10 divisiones. Comencemos por las partes. ¿Cuántas manos tiene usted? 2. La mano izquierda vamos a llamarle histórica y la mano derecha le vamos a llamar escatológica. ¿Cómo se llama la izquierda? Histórica y la derecha escatológica. Llévese esa palabra rara para que diga que estaba en un seminario y le crean, porque si usted no lleva nada raro no lo van a creer. ¿Cómo se llama la mano izquierda? Cayeron. La izquierda es histórica y la derecha y la izquierda histórica y la derecha escatológica. Muy bien. ¿Cómo se llama este dedo? Es un pulgar. ¿Y este otro? Pulgar. Vamos a llamarle al pulgar de la mano izquierda prólogo. ¿Cómo se llama el pulgar de la mano izquierda? Prólogo. Y el pulgar de la mano derecha llamémosle epílogo. ¿Cómo le llamamos? Epílogo. ¿Cómo se llama este? ¿Y este? ¿Cómo se llama esta mano? ¿Y esta mano? Me gusta, vamos por buen camino. Entre el pulgar izquierdo y el pulgar derecho, ¿cuántos dedos quedan? A ver, sumen bien. Quedan 8, 4 y 4. ¿No le parece? ¿Le parece o no le parece? ¿Cómo se llama la mano izquierda? ¿Y la derecha? ¿Y cómo se llama este dedo? Prólogo. ¿Y este? Epílogo. ¿Cuántos dedos hay en el medio? Así que Apocalipsis tiene un prólogo y un epílogo y 8 visiones. ¿Cuántas visiones tiene? Y tiene un prólogo y un epílogo. ¿Cómo se llama este? ¿Y este? ¿Y cuántas visiones? Cuando usted va al Antiguo Testamento, estudia la apocalíptica bíblica, descubre que Isaías capítulo 24 hasta el capítulo 27 contiene apocalíptica bíblica. Cuando usted sigue mirando, va al libro de Ezequiel, capítulos 38 y 39, y tiene apocalíptica bíblica. En el libro de Daniel, capítulo 2 y capítulos 7 al 12, tiene apocalíptica bíblica. Si usted sigue mirando el Antiguo Testamento y va al libro de Joel, los capítulos 2 y 3 hablan de apocalíptica bíblica. Y si usted va al libro de Zacarías, capítulo 9 al 14, tiene apocalíptica bíblica. Me alegra que usted tiene una memoria formidable. ¿Cómo se llama este dedo? ¿Cómo se llama este dedo? El dedo prólogo, no se deja agarrar. ¿Y el otro dedo, cómo se llama el otro pulgar? Epílogo. ¿Y cuántas visiones hay? ¿Y esta mano cómo se llama? ¿Y esta mano? Fantástico. En el Nuevo Testamento, usted lee el Nuevo Testamento y encuentra apocalíptica bíblica. En San Mateo capítulo 24, en el libro de San Marcos capítulo 13, en el libro de San Lucas capítulo 17 y capítulo 21. Y si sigue buscando, 1 Tesalonicenses capítulo 4 tiene apocalíptica bíblica. En 2 Tesalonicenses capítulo 2, apocalíptica bíblica. Y al final, el libro de Apocalipsis. ¿Cuántas partes tiene Apocalipsis? 2. Una parte histórica y una parte escatológica. ¿Cómo se llama este dedo? ¿Y este dedo?
¿Y cuántas visiones son? Veamos los nombres de las visiones. ¿Están listos? ¿Están listos? Son 8 visiones. ¿Están listos o no están listos? ¿Cuántas visiones hay en la mano izquierda? ¿Y en la mano derecha? Total son un prólogo y un epílogo. En total, ¿cuántas divisiones tiene el libro? 10. ¿Ya se saben el libro? ¿Le parece bien si le ponemos nombre a las visiones? A ver, ¿la quieren o no la quieren? ¿La quieren o no la quieren? La visión número 1 se llama Iglesia Militante. ¿Cómo se llama la visión 1? Iglesia Militante. Visión número 2. Programa de salvación de Dios puesto en marcha. ¿Cómo se llama la visión 2? Programa de salvación de Dios puesto en marcha. ¿Y la número 1? Iglesia Militante. ¿Y la número 2? Programa de salvación de Dios puesto en marcha. Número 3, advertencia, las trompetas. ¿Cómo se llama la tercera visión? Advertencia, ¿qué cosa? Las trompetas. Y la número 4, poderes malignos contra Dios y su pueblo. ¿Cómo se llama la número 4? Poderes malignos contra Dios y su pueblo. Me alegra que veo a algunos bien concentrados y un poco tensos. Eso me hace la vida muy feliz. ¿Cómo se llama la visión número 1? ¿Y la 2? ¿Y la número 3? Advertencia a las trompetas. ¿Y la número 4? Poderes malignos contra Dios y su pueblo. Muy bien. ¿Cómo se llama la mano izquierda? ¿Y la mano derecha? ¿Y el pulgar izquierdo? ¿Y el pulgar derecho? Muy bien, muy bien. ¿Y la visión número 1 cómo se llama? ¿Y la número 2? ¿Y la número 3? Las trompetas. ¿Y la número 4? Poderes malignos contra Dios y su pueblo. Muy bien. ¿Le parece bien si vamos a las 5, 6, 7 y 8 ahora? ¿Le parece bien o no le parece bien? Usted verá cuán capaz es su cerebro. Su cerebro es más capaz de lo que usted se imagina. Vamos a animarlo, vamos a activarlo. ¿Le parece bien? Nosotros tenemos que trabajar con el tema de hoy que se titula 2 promesas. ¿Cómo se llama el tema de hoy? 2 promesas. En Apocalipsis capítulo 21, versículos 6 y versículo 7, hay 2 promesas. Número 1, al que tuviere sed, yo le daré de la fuente de agua de la vida. Y número 2, al que venciere. 2 promesas que Dios hace. Cuando estudiamos todo el libro, encontramos cosas maravillosas como esta. Dios está presente en su pueblo. Dios protege a su pueblo. Dios cuida a su pueblo. Dios refugia a su pueblo. Dios pelea por su pueblo. Dios no nos ha dejado solo. Cuando la fe falta es porque no entendemos, ni comprendemos, ni estudiamos la Biblia. En el libro de Romanos, capítulo 10, versículo 17, dice: así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Yo digo, alabado sea el nombre de Dios. Mientras más estudiamos la Biblia, mientras más la comprendemos, nuestra fe se hace más robusta. La fe es el resultado del conocimiento de Dios. ¿Sí o no? ¿Qué dice Romanos 11:6? ¿Qué dice Romanos 11:6? ¿Qué dice Romanos 11:6? Pero sin fe, ¿qué cosa? Es imposible agradar a Dios. Porque el que a Dios se acerca es necesario que crea que Él existe y es galardonador de los que le buscan. Le pregunto, ¿le gustaría recibir las bendiciones de Dios? ¿Le gustaría que su familia sea bendecida? ¿Le gustaría que su papá y su mamá sean poderosos en el espíritu? ¿Le gustaría tener hijos consagrados? A ver, ¿le gustaría o no le gustaría? ¿Sí o no? Aquí viene un pequeño secreto. ¿Están listos para este secreto? Hay un libro que se llama Primera de Samuel, capítulo 2, versículo 30. Si piensan que voy muy despacio, me dicen que puedo ir un poquito más rápido. Hace unos días estábamos en un país muy lejos y en la iglesia hay 3 grupos. Hay italianos, portugueses e hispanos. Y una hermana una brasileira, una hermana de Brasil, se me acerca y me dice, me dice la hermana, tú vas a hablar al paso, ¿verdad? Tú vas a hablar al paso. Porque cuando tú comienzas yo entiendo, pero cuando coge velocidad ya no entiendo. Cosa linda, mamá. Así que yo prediqué ahí como frenado. Y la miraba y me decía ella que iba bien. Y yo decía, siento un freno.
Así que miren, si tengo que poner el freno, avísenme. Si me soltaron, vamos a volar aquí bajito, compadre. ¿Le parece bien si le pegamos el freno a esta cuestión? Oiga lo que dice 1 Samuel 2:30. ¿Están listos? Dios le dice a Elí, ¿se acuerdan de Elí, aquel sumo sacerdote que tenía 2 hijos? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Recuerde que el seminario se llama Un refugio para la familia. Apocalipsis, un refugio para la familia. El método que vamos a utilizar es el método bíblico, gramático, descriptivo. Solamente usaremos la Biblia, solamente estudiaremos lo que dice Dios. Se supone que usted le cree a Dios, ¿o no? ¿O usted cree en Dios? Bueno, las dos cosas. Le creo a Dios y creo en Dios. Alabado sea su nombre. Cuando nosotros nos acercamos a la palabra de Dios conforme a los principios establecidos en la Biblia, nuestra mente se prepara para conocerle a Él. El Señor, nuestro Dios, dice en Jeremías capítulo 9, versículo 23 y 24, ponga cuidado a esto. 1 Samuel 2:30 lo vamos a decir ahora, pero escuche lo que dice Dios en el libro de Jeremías 9, 23 y 24. Dice Dios: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni el rico se alabe en su riqueza, ni el valiente se alabe en su valentía. Dice Dios: alábese en esto el que se hubiere de alabar, en conocerme y entenderme que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Yo pregunto, ¿quiere Dios darse a conocer? Sí. ¿Quiere Dios que usted lo conozca? Sí. Cuando usted conoce a Dios, su vida cambia. Cuando usted conoce a Dios, todo se transforma. Cuando usted conoce a Dios, el poder de Dios se manifiesta en su familia. La falta de la manifestación del poder de Dios en nuestra familia es porque no le conocemos. Para Dios nada es imposible. San Lucas 1:37. Eso dijo Gabriel cuando vino a hablar con Zacarías. ¿Era viejito Zacarías? A ver si yo no... ¿Era viejito o no era viejito? ¿Y la esposa era viejita o no era viejita? ¿Podían tener bebé en ese tiempo? ¿Y qué le dijo el ángel? ¿Sabe Zacarías? Me gusta que el ángel viene muy contento a hablar con Zacarías, un sacerdote que está ofreciendo el incienso en el templo. Se supone, según el pensamiento de Gabriel, que este tipo le cree a Dios. Le dice, ¿sabe una cosa, Zacarías? Ajá, tu esposa Elizabeth va a tener un hijo. Y Zacarías se puso medio orejón y dice, este ángel está peligroso, como que una señora ya tan viejita, ¿qué hijo va a tener? Ahí se molestó Gabriel. No le quiso creer Zacarías a Gabriel, y Gabriel se le calentaron las orejas. Es una expresión muy dominicana. Ah, pero tú no sabes. Me gusta porque en San Lucas capítulo 1, versículo 19, Gabriel le dice a Zacarías, yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios y he sido enviado para darte estas buenas nuevas. En la mente de Gabriel no cabe la idea de que este tipo no creyera. ¿Qué le pasa a este sacerdote? ¿Pero qué te pasa a ti? Pero ven acá, pero tú sabes quién que te está hablando, muchacho. Fue Dios que me mandó. ¿Cómo tú dices que no? Sara no era una viejita y tuvo su hijo. ¿Lo tuvo o no lo tuvo? Entonces, ¿cómo que tú no lo crees? Y entonces a Gabriel se le calentaron los motores y le dijo, usted va a quedar mudo hasta que el muchachito ese nazca. ¡No va a hablar! Cosa linda, mamacita linda, caramba. Y yo espero cuando lleguemos al cielo preguntar a Gabriel, ¿qué fue lo que te pasó? No, este no creyó, no quiso creer. Pero tú sabes que no creerle a Dios. Seamos honestos. ¿Verdad que muchos de nosotros no le creemos a Dios? Seamos sinceros, ¿sí o no? ¿Sí o no? Las promesas de Dios son fieles y verdaderas. Cuando se piensa en el futuro desde una perspectiva humana, casi siempre aparecen la incertidumbre, el temor, la fragilidad de los planes y la sensación de que la vida puede cambiar de rumbo en cualquier instante. Pero cuando se contempla el porvenir a la luz del cielo, el panorama cambia por completo. Porque el futuro no queda definido por las limitaciones del hombre, sino por la intención amorosa de Dios, y esa intención no nace de un deseo improvisado ni de una reacción tardía frente a los errores humanos, sino de un propósito eterno, sabio, perfecto y lleno de misericordia. El espíritu de profecía presenta a Dios como un Padre que no solo crea al ser humano para existir, sino para desarrollarse, madurar, reflejar su carácter y caminar hacia un destino de redención, restauración y plenitud. De modo que el futuro que Dios quiere para cada uno de nosotros no es simplemente sobrevivir a las pruebas,
acumular experiencias o llegar al final de la vida con cierto nivel de estabilidad, sino ser transformados interiormente hasta que toda nuestra vida llegue a armonizar con la voluntad divina, porque el mayor bien que el cielo busca para nosotros no es meramente externo, sino profundamente espiritual, que el alma vuelva a su centro, que el corazón encuentre descanso en la obediencia, que la mente sea educada por la verdad, y que cada facultad del ser sea preparada para una existencia útil aquí y gloriosa en la eternidad. Ese futuro comienza mucho antes de que la persona lo perciba, porque Dios trabaja en la historia individual aun cuando el alma no ha entendido del todo su llamado, y esta es una de las ideas más consoladoras que pueden encontrarse en la experiencia espiritual, el hecho de que el cielo no se limita a bendecir los esfuerzos humanos, sino que se adelanta, previene, guarda, corrige, atrae y dispone circunstancias para conducir a cada ser humano hacia un bien más alto del que por sí mismo habría podido imaginar. Por eso el espíritu de profecía insiste en que no somos hojas arrastradas por el viento de los acontecimientos, ni vidas abandonadas al azar de las circunstancias, sino criaturas observadas con atención por un Dios que ve el fin desde el principio y que, incluso en medio del dolor, de las pérdidas, de las demoras, de los fracasos aparentes y de las puertas cerradas, continúa obrando para llevarnos a una comprensión más profunda de su voluntad, ya que muchas veces lo que el hombre considera retraso es preparación, lo que llama silencio es dirección invisible, y lo que interpreta como negación puede ser la forma misericordiosa por la cual Dios evita un mal mayor y reserva un bien mejor. Así, el futuro que Dios quiere para nosotros no siempre coincide con el que nosotros deseamos en nuestra impaciencia, pero siempre supera en pureza, en sabiduría y en alcance eterno todo cuanto habríamos escogido si hubiéramos podido ver con claridad completa. Una de las verdades más hermosas que se desprenden de esta visión es que Dios no proyecta un futuro uniforme, mecánico o impersonal para sus hijos, como si todos fueran llamados a recorrer exactamente el mismo camino o a repetir una forma única de servicio, sino que el propósito divino respeta la individualidad santificada, ennoblece los talentos particulares, dirige los dones de manera sabia y conduce a cada persona por una senda donde su carácter pueda desarrollarse en la forma más armoniosa posible con el plan del cielo. Esto significa que el futuro querido por Dios para un alma no consiste en copiar la experiencia de otra, ni en vivir bajo la angustia de compararse constantemente con el crecimiento espiritual ajeno, sino en descubrir con humildad cuál es la obra confiada por el Señor, cuál es el deber presente, cuál es la disciplina necesaria, cuál es la victoria que debe obtenerse en el corazón, y cuál es el ministerio, público o silencioso, visible o escondido, para el que esa vida ha sido apartada, porque en la economía divina no existe insignificancia cuando una persona se entrega por completo, y muchas veces aquellas vidas que el mundo considera pequeñas son las que producen influencias más puras, más duraderas y más decisivas para el reino de Dios, ya que el cielo mide la grandeza no por la visibilidad del éxito sino por la profundidad de la consagración. El futuro de Dios para nosotros está inseparablemente unido a la restauración de su imagen en el alma, porque el gran problema humano no es simplemente la falta de dirección externa, sino la deformación interior producida por el pecado, y mientras el corazón no sea renovado, aun los mejores escenarios terminan vacíos. Las oportunidades más prometedoras se corrompen por el egoísmo, y los logros que parecían significativos revelan su insuficiencia. Por eso, de acuerdo con el espíritu de profecía, el verdadero futuro que Dios busca para sus hijos no empieza en una mejora circunstancial sino en una transformación del ser entero, pensamientos más puros, afectos más santos, motivaciones más limpias, hábitos más elevados, dominio propio más firme, amor más semejante al de Cristo, y una voluntad rendida que aprende a deleitarse en la obediencia en lugar de verla como carga, porque sólo cuando el hombre interior es puesto bajo la influencia del Espíritu Santo comienza realmente a construirse el porvenir que el cielo había contemplado desde el principio,
En ese sentido, la bendición más alta que Dios puede conceder no es evitar toda prueba, sino usarla para pulir el carácter, arrancar el orgullo, corregir la autosuficiencia, fortalecer la fe y hacer del creyente un testimonio vivo de que la gracia no es teoría, sino poder real que rehace la vida desde sus cimientos. Muchas personas imaginan el futuro de Dios en términos de seguridad material, tranquilidad relacional o cumplimiento de metas personales, y aunque la providencia divina se interesa también por las necesidades concretas de la existencia, la visión espiritual es mucho más profunda y elevada, porque el Señor no promete un camino libre de lucha, sino una compañía constante. No asegura una vida sin desiertos, pero sí la provisión de agua viva. No exime a sus hijos de toda batalla, pero sí les da armas celestiales para vencer, y esto es fundamental, porque el corazón humano tiende a pensar que un buen futuro es aquel donde nada duele, nada falta y nada amenaza la estabilidad, mientras que el cielo enseña que un buen futuro es aquel en que el alma aprende a depender enteramente de Dios, a discernir su voz, a confiar en su conducción y a ser útil en sus manos. Incluso si para llegar a ello debe atravesar procesos que nunca habría elegido por sí misma, en esta luz, la aflicción no queda idealizada, pero sí redimida, porque bajo la dirección divina puede convertirse en el escenario donde la fe deja de ser lenguaje y se vuelve experiencia. Donde la esperanza deja de apoyarse en resultados inmediatos y se arraiga en el carácter inmutable de Dios, y donde el creyente descubre que el porvenir más bendecido no es el que se construye a partir de la ausencia de pruebas, sino el que se levanta sobre la presencia fiel del Señor en medio de todas ellas. Además, el espíritu de profecía deja ver con claridad que Dios quiere para cada uno un futuro de crecimiento integral, en el que mente, cuerpo y espíritu no caminen en contradicción, sino en una armonía santa ordenada por principios celestiales, porque la redención no trata al ser humano como una suma desorganizada de partes, sino como una unidad viva cuyo desarrollo debe orientarse hacia la gloria de Dios. De ahí que el futuro deseado por el cielo incluya disciplina de pensamiento, pureza en los hábitos, orden en la vida diaria, educación del carácter, rectitud en el trato con los demás, diligencia en el trabajo, dominio de las inclinaciones y fidelidad en lo pequeño, ya que la preparación para los grandes actos de obediencia se realiza casi siempre en los deberes sencillos y repetidos de cada día. Esta perspectiva dignifica la vida común, porque enseña que el mañana eterno se construye hoy en decisiones aparentemente pequeñas, en la manera de hablar, en la forma de responder a una ofensa, en la fidelidad con que se cumple una responsabilidad, en la limpieza de las intenciones, en la reverencia secreta de la oración y en la disposición a obedecer aun cuando nadie observa. Así, el futuro de Dios no es una promesa vaga suspendida en el horizonte, sino una realidad que comienza a formarse en el presente cada vez que el alma elige rendirse al gobierno de Cristo. También debe entenderse que el futuro que Dios quiere para nosotros no consiste únicamente en lo que llegaremos a recibir, sino en aquello en lo que llegaremos a convertirnos, porque la promesa divina nunca se agota en dones externos, por preciosos que éstos sean, sino que apunta a una obra más gloriosa, formar hombres y mujeres estables, misericordiosos, firmes, puros, útiles, llenos de fe y preparados para reflejar la belleza del carácter de Cristo en un mundo oscurecido por el pecado. Esta formación no ocurre en un instante, ni se realiza sin cooperación humana, ni avanza sin renuncias, ya que la gracia no anula la responsabilidad, sino que la despierta y la fortalece, de manera que cada llamado del cielo implica una respuesta concreta, cada rayo de luz demanda obediencia, cada convicción del Espíritu requiere rendición. Y cada oportunidad de crecimiento trae consigo una decisión moral. Por eso, hablar del futuro de Dios para una persona es hablar también de una jornada de santificación en la que el creyente aprende a desconfiar de sí mismo y a descansar en el poder divino, entendiendo que el carácter no se improvisa en la crisis, sino que se forma lentamente por la unión diaria con Cristo, y que sólo una vida escondida en Dios puede sostener con fidelidad las responsabilidades y pruebas que vendrán después.
Hay además una dimensión profundamente esperanzadora en todo esto, y es que Dios no define nuestro futuro por nuestros peores momentos, ni por nuestras caídas más dolorosas, ni por las ruinas que el pecado haya producido en nuestra historia, porque si así fuera, nadie tendría esperanza. La visión del espíritu de profecía muestra, por el contrario, a un Dios que sabe restaurar lo que parece perdido, recomponer lo quebrado, purificar lo manchado y dar nuevo propósito a vidas que parecían desviadas sin remedio, siempre que haya arrepentimiento sincero y entrega verdadera, y esta verdad resulta esencial para comprender el porvenir que el cielo ofrece, ya que muchas personas viven prisioneras de su pasado, convencidas de que han desperdiciado demasiados años, arruinado demasiadas oportunidades o herido demasiado profundamente su propia vida y la de otros como para aspirar a algo santo y pleno. Sin embargo, la misericordia divina es más extensa que la memoria del pecado, y el poder redentor de Cristo es más fuerte que la cadena del fracaso humano, de modo que el futuro que Dios quiere para nosotros no está cancelado por nuestras derrotas si acudimos a Él con un corazón quebrantado, porque donde el hombre ve apenas cenizas, el Señor puede encender una obra nueva, y donde parece haber solamente cicatrices, Él puede escribir una historia de gracia que no niega el dolor pasado, pero sí demuestra que la redención puede convertirlo en testimonio. En este marco, se vuelve evidente que la confianza es un elemento esencial para entrar en el futuro diseñado por Dios, porque no basta con admitir intelectualmente que el Señor tiene un plan, es necesario aprender a descansar en su sabiduría cuando no entendemos el camino, a obedecer cuando el paso siguiente no parece lógico, a esperar cuando todo parece retrasarse y a permanecer fieles cuando los resultados visibles aún no aparecen. El espíritu de profecía subraya una y otra vez que la incredulidad roba paz, debilita el alma, magnifica los obstáculos y nos hace interpretar la providencia desde el lente estrecho del temor, mientras que la fe abre el corazón a la acción divina, fortalece la perseverancia y permite ver las pruebas no como señales de abandono, sino como parte de una educación celestial que prepara para responsabilidades mayores y bendiciones más puras. Por eso el futuro que Dios quiere para cada uno de nosotros está profundamente ligado al aprendizaje de la confianza, no de una confianza ciega en el sentido humano, sino de una fe fundada en el carácter de un Dios que no se equivoca, que no olvida, que no abandona lo que comenzó, y que puede conducir con mano segura aún por senderos que parecen oscuros a la vista humana. En esta primera parte es necesario afirmar que el futuro que Dios sueña para sus hijos tiene siempre un horizonte eterno, porque si redujéramos la voluntad divina al breve marco de esta vida, no comprenderíamos ni sus métodos ni sus promesas ni sus silencios. El cielo trabaja con una perspectiva mucho más amplia que la nuestra. Y por eso a veces permite procesos que solo cobran sentido cuando se contemplan a la luz de la eternidad, ya que el objetivo final no es simplemente darnos una mejor versión de la vida presente, sino prepararnos para una comunión imperecedera con Él, donde toda facultad redimida encontrará su gozo más alto, toda herida será sanada, toda lucha habrá terminado y cada experiencia de obediencia, renuncia, fe y perseverancia habrá sido parte de una educación para el reino venidero. Entonces comprenderemos con claridad que Dios no nos estaba privando de algo bueno cuando cerraba ciertas puertas, sino guiándonos hacia algo infinitamente mejor, y veremos que el verdadero futuro que Él quería para nosotros era mucho más grande de lo que nuestra mente limitada podía imaginar. No solo una vida más ordenada, más útil o más pacífica en este mundo, sino una preparación completa para vivir bajo su presencia, reflejar su carácter y disfrutar para siempre de la plenitud de su amor. Si hay una enseñanza constante en el espíritu de profecía acerca del porvenir que Dios desea para sus hijos, es que ese futuro no puede separarse de la formación del carácter, porque el cielo no obra solamente para llevar a una persona de un punto de sufrimiento a un punto de alivio, ni de un estado de carencia a uno de abundancia, sino de una condición moral debilitada por el pecado a una experiencia de restauración interior en la que la voluntad aprende a someterse a Dios, los pensamientos se
elevan, los afectos se purifican y la vida entera se ordena bajo principios santos. De manera que el verdadero futuro bendecido no consiste simplemente en que cambien las circunstancias externas, sino en que el ser humano llegue a ser apto para recibir correctamente las bendiciones divinas. Porque de poco serviría colocar en manos de un corazón no transformado grandes oportunidades, amplios recursos o elevadas responsabilidades, si ese corazón continuara dominado por el egoísmo, la impaciencia, el orgullo o la inconstancia, ya que tarde o temprano aquello que parecía una promesa terminaría deformado por las mismas tendencias interiores que necesitan ser crucificadas. Por eso Dios, en su misericordia, no solo prepara cosas para sus hijos, sino que prepara a sus hijos para las cosas que ha dispuesto, y esa preparación suele ser más lenta, más profunda y más sagrada de lo que el alma imagina cuando ora pidiendo dirección para su futuro. Con frecuencia las personas desean conocer el mañana sin haber permitido aún que Dios gobierne plenamente el presente, y allí aparece una de las grandes tensiones de la vida espiritual, porque el corazón anhela certezas sobre lo que vendrá, pero el cielo insiste primero en la fidelidad de hoy, enseñando así que la revelación del futuro está ligada al desarrollo del carácter, ya que Dios no acostumbra entregar luz abundante a quien no ha obedecido la luz ya recibida, ni ampliar horizontes a quien todavía trata con descuido los deberes sencillos y claros que tiene delante. El espíritu de profecía muestra que muchas almas sufren innecesariamente al buscar con ansiedad señales extraordinarias sobre su destino, mientras descuidan la obediencia concreta, la disciplina interior, la comunión diaria con Dios y la pureza de motivos. Cuando en realidad la mejor preparación para el mañana no es una curiosidad febril por descifrarlo todo, sino una consagración tan completa en el presente que el Señor pueda ir abriendo el camino paso a paso, sin que el alma se extravíe por su propia precipitación. En ese sentido, el futuro querido por Dios no se entrega como un mapa detallado para satisfacer la inquietud humana, sino como una senda progresiva que se ilumina a medida que el creyente avanza en humildad, oración, docilidad y obediencia, aprendiendo que la seguridad no descansa en conocer cada detalle anticipadamente, sino en permanecer bajo la conducción de aquel que jamás se equivoca. Esta obra de preparación del carácter resulta indispensable porque el futuro de Dios para una persona siempre incluye servicio, influencia y responsabilidad, aunque éstas adopten formas distintas según el llamado individual, y toda responsabilidad sagrada exige una base interior sólida. Por eso el cielo no apresura de manera irresponsable los procesos del alma. Aunque desde la perspectiva humana parezca que algunas promesas tardan demasiado o que ciertas etapas de espera se prolongan sin explicación suficiente, porque lo que muchas veces el hombre llama demora, Dios lo llama formación, y lo que parece un estancamiento puede ser en realidad el taller silencioso donde se está fortaleciendo la fe, corrigiendo la motivación y enseñando a la persona a depender menos de sus impulsos y más de la sabiduría divina. El espíritu de profecía enseña que una de las mayores tragedias espirituales sería recibir temprano aquello para lo que aún no se tiene madurez, ya que el éxito sin carácter suele inflar el orgullo, la responsabilidad sin humildad produce dureza, la influencia sin comunión con Dios degenera en vanidad espiritual, y las bendiciones no acompañadas por una vida interior ordenada terminan convirtiéndose en trampas para el alma. De ahí que la misericordia divina se manifieste no solo en conceder, sino también en retener por un tiempo. No solo en abrir puertas, sino en mantener algunas cerradas hasta que el corazón esté más preparado para atravesarlas sin perderla. Dependencia del Señor. Uno de los aspectos más profundos de esta preparación consiste en aprender el valor de las pruebas como instrumentos de purificación, porque desde la óptica del cielo las dificultades no son meros accidentes dolorosos ni obstáculos sin propósito, sino medios permitidos para revelar lo que aún permanece oculto en el corazón. Sacar a la luz debilidades que en circunstancias cómodas habrían seguido encubiertas y formar virtudes que de otro modo permanecerían inmaduras, el espíritu de profecía
Insiste en que muchas veces el creyente desconoce su propia condición hasta que es colocado en situaciones donde se ponen a prueba su paciencia, su espíritu de sacrificio, su mansedumbre, su confianza en Dios y la sinceridad de su entrega, y aunque ese descubrimiento puede resultar humillante, también es profundamente misericordioso. Porque solo lo que se reconoce puede ser llevado al pie de la cruz para ser vencido por la gracia. Así, el futuro que Dios desea para nosotros no evita necesariamente el horno de la aflicción, precisamente porque en ese horno se consume mucha de la escoria del yo, se debilitan las falsas seguridades, se aprende la fragilidad de la autosuficiencia humana y se desarrolla una fe más sobria, más firme y más pura, capaz de apoyarse en Dios aun cuando los sentidos no encuentren señales inmediatas de alivio. Y esa clase de fe es uno de los tesoros más altos con los que el alma puede entrar en el porvenir. También es esencial comprender que la preparación del carácter para el futuro de Dios no se realiza solamente en grandes crisis, sino sobre todo en la repetición diaria de actos pequeños de obediencia, porque el cielo mide la autenticidad de la consagración no únicamente por la forma en que una persona responde en momentos extraordinarios, sino por la fidelidad con que honra a Dios en lo común, en lo silencioso y en lo aparentemente insignificante. Es allí donde se construyen los hábitos que luego sostendrán al creyente en etapas más decisivas, pues la integridad no aparece de pronto en el día de la prueba si no fue cultivada antes en lo secreto. La paciencia no surge plenamente formada en el instante del conflicto si no fue ejercitada en las fricciones menores de la convivencia diaria, y la pureza de corazón no se improvisa cuando llega una gran tentación si antes no hubo vigilancia sobre los pensamientos, las palabras y los deseos. Por eso el espíritu de profecía dirige la atención con tanta fuerza a la vida práctica, al orden, a la diligencia, al cuidado en el hablar, al manejo del tiempo, a la reverencia en la devoción y al espíritu de servicio en el hogar y en la comunidad, porque el futuro eterno se está moldeando en el presente cotidiano, y quien menosprecia la disciplina de lo pequeño demuestra que aún no ha entendido cómo obra Dios al preparar a sus hijos para destinos más amplios. En esta formación interior hay una batalla particularmente decisiva, la rendición de la voluntad, ya que el futuro querido por Dios solo puede ser recibido plenamente por quien ha aprendido a decir no a la supremacía de sus propios deseos y sí al gobierno de Cristo, incluso cuando ese sí implique espera, renuncia, corrección o una dirección distinta a la que la persona imaginaba para sí. El espíritu de profecía presenta la voluntad como el centro desde el cual se orienta la vida moral, de modo que mientras ésta permanezca aferrada al yo, la gracia encontrará resistencia, pero cuando se entrega a Dios, aunque el alma siga sintiendo debilidad y deba pelear todavía muchas batallas, queda abierta la puerta para una transformación real y progresiva. Esto significa que el porvenir de bendición no puede edificarse sobre la base de una religiosidad superficial que conserva la apariencia de entrega mientras resguarda reservas secretas de autosuficiencia, ambición personal o rebeldía interior. Porque Dios no comparte el trono del corazón con otros señores, y solo cuando la persona acepta sinceramente ser guiada, corregida y gobernada por el cielo comienza a caminar hacia la plenitud del propósito divino. De ahí que la pregunta más decisiva no sea solo qué quiere Dios darme en el futuro, sino que parte de mí necesita todavía ser rendida para que ese futuro pueda cumplirse sin que mi propia voluntad lo estropee. Otro elemento indispensable en esta preparación es el aprendizaje de la humildad, porque ninguna alma puede ser usada con seguridad por Dios si no ha sido antes vaciada de una confianza desordenada en sí misma, y el espíritu de profecía muestra con claridad que el orgullo adopta muchas formas, algunas groseras y visibles, otras refinadas y religiosas, pero todas igualmente peligrosas, ya que apartan al alma de la dependencia continua del Señor. Hay orgullo en la autosuficiencia abierta, pero también en el afán de dirigirlo todo según el propio criterio, en la dificultad para recibir corrección, en la tendencia a compararse con otros, en la búsqueda secreta de aprobación humana y aun en la impaciencia que se irrita cuando Dios no actúa conforme al calendario personal.
Por eso el cielo, al preparar a una persona para su futuro, suele permitir experiencias que quebrantan la vanagloria, exponen la insuficiencia humana y enseñan cuán limitada es la sabiduría del hombre cuando se aparta del consejo divino, no para destruir la personalidad ni sumir al creyente en una inferioridad enfermiza, sino para colocarlo en la posición correcta desde la cual toda verdadera fortaleza puede ser recibida, esto es, una actitud de dependencia reverente, gratitud y docilidad. Solo así el futuro deja de ser escenario para la exaltación propia y se convierte en terreno donde Dios puede ser glorificado sin que la criatura robe para sí la honra que pertenece al Creador. La educación del carácter incluye igualmente la purificación de los motivos, porque no basta con realizar obras correctas o aspirar a metas aparentemente nobles si en el centro del corazón siguen operando deseos de engrandecimiento personal, rivalidad, autoafirmación o búsqueda de prestigio. El espíritu de profecía insiste en que Dios pesa los móviles. Examina las intenciones y valora la obediencia no solo por su forma externa sino por la fuente interior de la que procede, de modo que una persona puede estar ocupada en asuntos religiosos, sin embargo, necesitar todavía una profunda conversión en la raíz de sus motivaciones. Esto tiene una relación directa con el futuro que Dios quiere para nosotros, porque el cielo no está interesado simplemente en colocar a sus hijos en posiciones de servicio, sino en que ese servicio sea la expresión genuina de un amor santificado y no la prolongación disfrazada del yo. Por ello, muchas veces el Señor permite etapas de anonimato, de trabajo oculto, de siembra sin aplauso y de servicio sin reconocimiento visible, a fin de enseñar al alma a obrar por principio y amor, no por recompensa inmediata ni por validación humana, ya que solo quien ha aprendido a ser fiel cuando nadie celebra su fidelidad está preparado para no corromperse si algún día recibe mayores responsabilidades o visibilidad. Además, el espíritu de profecía deja ver que la preparación del carácter está profundamente ligada a la comunión con Cristo, porque ninguna disciplina moral, ningún esfuerzo de voluntad y ningún ideal elevado bastan por sí mismos para producir la semejanza con el cielo. Se necesita una relación viva, constante y transformadora con el Salvador, en la que el alma no solo admire la verdad, sino que permanezca en contacto con la fuente misma de todo poder espiritual. Esta comunión no es una emoción pasajera ni una costumbre devocional vacía, sino una unión diaria por la fe, alimentada por la oración sincera, el estudio reverente de la palabra y la disposición práctica a obedecer lo que se comprende, y precisamente en esa relación el creyente recibe luz para su camino, fuerza para resistir el mal, claridad para discernir sus deberes y gracia para ser rehecho interiormente. Por eso el futuro que Dios desea para cada uno de nosotros nunca puede separarse de una experiencia profunda con Cristo en el presente, porque el porvenir divino no es simplemente un conjunto de eventos guiados desde afuera, sino la expansión progresiva de una vida que ha sido unida al Señor y que, al permanecer en Él, va produciendo fruto a su tiempo. Sin esa comunión, aún los mejores proyectos espirituales se vacían, pero con ella, incluso los caminos difíciles se convierten en escenarios de maduración y victoria. Hay también una dimensión comunitaria en esta preparación que no debe ignorarse, ya que Dios forma el carácter de sus hijos no solo en la soledad de la devoción personal, sino también en el roce cotidiano con otros seres humanos, donde salen a la superficie impaciencias, susceptibilidades, egoísmos y durezas que quizá habrían permanecido ocultos en una vida aislada. El espíritu de profecía muestra que las relaciones son parte del taller de Dios para el alma, porque al convivir, servir, perdonar, soportar y aprender a considerar a otros con ternura y justicia, el creyente recibe oportunidades concretas para desarrollar el espíritu de Cristo. Así, el futuro de Dios para nosotros no se reduce a una historia individual de crecimiento privado, sino que incluye la capacidad de convivir santamente, de ser un agente de paz, de bendición y de elevación para quienes nos rodean, y esto es crucial,
porque un carácter incapaz de amar correctamente, de escuchar, de renunciar al espíritu áspero o de actuar con misericordia difícilmente podrá representar con fidelidad el reino de Dios, por más talento, conocimiento o actividad que posea. De allí que muchas de las lecciones más decisivas para el mañana se aprendan precisamente en el trato diario, en la paciencia. Frente a las diferencias, en la renuncia al juicio precipitado y en la elección consciente de manifestar bondad donde la naturaleza caída habría respondido con frialdad o irritación. En última instancia, todo este proceso de preparación revela que el futuro que Dios quiere para cada uno de nosotros es demasiado sagrado como para ser entregado a un carácter no trabajado por la gracia, porque el mayor regalo del cielo no es simplemente cambiar nuestras circunstancias, sino hacernos participantes de una vida nueva que pueda sostener correctamente todo lo que Dios decida confiar. Por eso el camino a ese futuro suele incluir correcciones, esperas, renuncias y pruebas, no como señales de rechazo, sino como pruebas del cuidado paternal de un Dios que no quiere darnos algo antes de que el alma esté lista para recibirlo de manera santa y útil. En esta luz, cada disciplina bien recibida, cada lucha vencida por la gracia, cada acto humilde de obediencia y cada paso de rendición interior se convierten en parte de la construcción del mañana. Porque el porvenir divino no desciende sobre una vida indiferente o desordenada como una casualidad gloriosa, sino que se va formando. Mientras el creyente coopera con el cielo en la obra de su propia transformación, y entonces se comprende que el futuro de Dios no es solo un destino que se espera, sino una persona que se está formando, una imagen que se está restaurando y una vida que, al ser modelada por la mano del Señor, se vuelve cada vez más apta para reflejar aquí su gloria y participar después de su reino eterno. Una de las enseñanzas más solemnes y al mismo tiempo más esperanzadoras que pueden encontrarse en el espíritu de profecía respecto al futuro que Dios desea para cada uno de nosotros es que ese futuro no se desarrolla al margen de nuestras decisiones, porque aunque el Señor tiene un propósito lleno de amor, sabiduría y redención para cada vida, no trata al ser humano como a una criatura sin libertad ni como a un instrumento mecánico que se mueve sin conciencia bajo una fuerza irresistible, sino como a un ser moral al que llama, persuade, ilumina, corrige y atrae, esperando una respuesta sincera, voluntaria y perseverante. Esto significa que el porvenir que Dios sueña para sus hijos no debe entenderse como una especie de guión inflexible que se cumplirá automáticamente sin importar la actitud del alma, sino como una senda viva de cooperación con la gracia, en la que cada paso de obediencia fortalece la relación con el cielo y cada acto de resistencia a la voluntad divina introduce sombras, retrasos y dolores que nunca habrían sido necesarios si el corazón hubiera permanecido rendido. Por eso, hablar del futuro desde esta perspectiva es hablar también de la responsabilidad sagrada de elegir correctamente, de entender que las decisiones pequeñas tienen peso eterno y de reconocer que el destino espiritual de una persona no se define en un solo momento dramático, sino en una sucesión continua de respuestas diarias al llamado de Dios. A menudo se piensa en la voluntad divina como algo distante, misterioso o reservado solo para grandes momentos de crisis o para elecciones extraordinarias relacionadas con el rumbo general de la vida, pero el espíritu de profecía presenta una visión mucho más amplia y profunda, mostrando que la voluntad de Dios no es únicamente una dirección para eventos mayores, sino un principio que debe gobernar toda la existencia, desde las decisiones más visibles hasta las más privadas, desde los compromisos de largo alcance hasta la manera en que se ordenan los pensamientos, se manejan las emociones, se eligen las palabras y se responde a las exigencias del deber cotidiano. En otras palabras, el futuro que Dios quiere para nosotros no se construye solamente en instantes decisivos que marcan un antes y un después, sino también en los cientos de pequeñas elecciones que parecen insignificantes ante los ojos humanos, pero que van inclinando el alma hacia la luz o hacia la oscuridad, hacia la firmeza o hacia la debilidad, hacia la semejanza con Cristo o hacia una religiosidad superficial.
porque el carácter, que finalmente determina la aptitud del alma para el cielo, no se forma por declaraciones ocasionales de entrega, sino por hábitos constantes de obediencia. Y esos hábitos nacen precisamente de decisiones repetidas que van educando la voluntad para someterse cada vez más plenamente al gobierno divino. Desde esta perspectiva, se hace evidente que una de las mayores necesidades del ser humano no es simplemente saber qué elección tomar en un asunto particular, sino poseer una voluntad santificada, capaz de reconocer la voz de Dios por encima del ruido de los impulsos, de las inclinaciones naturales, de la presión del ambiente y de los razonamientos que el yo utiliza para justificarse. El espíritu de profecía insiste una y otra vez en que el corazón natural no es un guía seguro, porque está herido por el pecado, inclinado al autoengaño y demasiado dispuesto a confundir deseo con deber, conveniencia con providencia, entusiasmo con convicción y emociones pasajeras con dirección celestial. De modo que quien quiera caminar hacia el futuro que Dios ha preparado debe aprender a desconfiar de su propia autosuficiencia moral y a buscar con reverencia una sabiduría superior, permitiendo que la mente sea educada por la verdad y la conciencia afinada por la comunión con el cielo. Solo así la persona deja de convertir sus preferencias personales en una supuesta voluntad divina y comienza a caminar con humildad, admitiendo que no todo lo que parece agradable, inmediato o brillante proviene de Dios, y que muchas veces el camino correcto no es el más fácil ni el más atractivo para la naturaleza humana, sino aquel que mejor forma el carácter. Esta comprensión resulta fundamental porque el enemigo del alma no siempre intenta desviar a la persona por caminos abiertamente perversos, sino con mucha frecuencia mediante opciones aparentemente razonables que, sin embargo, van debilitando la vida espiritual, enfriando la sensibilidad moral o apartando el corazón de una consagración completa. Por eso el espíritu de profecía muestra que las decisiones que modelan nuestro destino no son sólo aquellas donde el bien y el mal se presentan con contraste evidente, sino también aquellas zonas de la vida en que una alternativa parece permitida, aceptable o incluso prometedora, aunque en realidad contenga semillas de distracción, orgullo, dependencia del mundo o pérdida de comunión con Dios. El futuro deseado por el cielo requiere entonces discernimiento espiritual, esa capacidad santa de mirar más allá de la apariencia inmediata y preguntarse no sólo si algo puede hacerse, sino si conviene para el desarrollo de un carácter puro, si fortalece o debilita la relación con Dios, si aumenta la capacidad de servir, si eleva la mente o la hace más terrenal, si ayuda al alma a prepararse para la eternidad o simplemente satisface una inclinación momentánea. Bajo esta luz, la vida deja de evaluarse únicamente por criterios de éxito humano y pasa a examinarse desde un parámetro mucho más alto: su contribución real al propósito redentor de Dios en nosotros. Por eso, una enseñanza central es que la obediencia nunca debe ser vista como una carga opresiva que limita el futuro, sino como el medio por el cual el futuro de Dios puede realizarse en plenitud, porque desde la mirada caída del hombre parecería que someterse a la voluntad divina restringe la libertad, reduce posibilidades y obliga a renunciar a caminos que podrían ofrecer satisfacción, pero el espíritu de profecía muestra exactamente lo contrario. La obediencia protege, ensancha, purifica y dirige la vida hacia su verdadera realización, mientras que la independencia orgullosa, aunque al principio prometa amplitud y autodeterminación, termina conduciendo a esclavitudes más profundas, confusión moral, relaciones heridas, oportunidades mal utilizadas y una existencia fragmentada por decisiones tomadas fuera del consejo divino. Así, el futuro que Dios quiere para cada uno de nosotros no compite con nuestro bien más elevado, sino que lo define, porque nadie puede prosperar realmente lejos de la armonía con las leyes del cielo, y cada mandamiento, cada advertencia y cada principio dado por Dios no es una barrera contra la felicidad, sino una expresión de amor que busca preservar al alma de sendas que parecen derechas al hombre, pero cuyo final está lleno de tristeza, vacío o ruina espiritual. En este punto se vuelve especialmente importante considerar el papel de la conciencia iluminada,
porque el espíritu de profecía presenta la conciencia no como una voz suficiente por sí sola en su estado natural, sino como una facultad que debe ser educada, protegida y mantenida sensible bajo la influencia de la palabra de Dios y del Espíritu Santo. Una conciencia descuidada puede acostumbrarse a transigir, a minimizar advertencias, a llamar prudencia a la cobardía espiritual y a vestir de equilibrio lo que en realidad es indiferencia moral, mientras que una conciencia instruida por principios celestiales se convierte en un instrumento precioso para discernir el deber, resistir compromisos dañinos y permanecer firme aun cuando la presión social, afectiva o material empuje en dirección contraria. El futuro que Dios desea para nosotros requiere precisamente esta clase de vida interior vigilante, porque muchas decisiones cruciales no llegan anunciadas con solemnidad, sino disfrazadas de pequeñas concesiones, de acomodos aparentemente inocentes, de palabras dichas sin necesidad, de hábitos aceptados sin examen o de relaciones sostenidas sin el debido cuidado espiritual, y es allí donde una conciencia viva puede detener al alma antes de que el desvío se consolide en costumbre, evitando dolores que después habrían dejado cicatrices más profundas. También debe señalarse que el camino de las decisiones que forman nuestro destino está estrechamente ligado a la paciencia, porque no pocas veces el error nace no de un deseo explícito de apartarse de Dios, sino de la prisa con que la persona intenta resolver su futuro sin esperar la dirección providencial. El espíritu de profecía advierte repetidamente contra la impaciencia del corazón humano, que se fatiga ante la espera, interpreta el silencio divino como permiso para actuar según su propio criterio y termina adelantándose a Dios en movimientos que luego traen complicaciones innecesarias, ya que cuando la voluntad no ha aprendido a esperar bajo la disciplina de la fe, se vuelve vulnerable a aceptar soluciones rápidas que satisfacen la ansiedad del momento pero no armonizan con el propósito eterno. Así, el futuro que Dios quiere para nosotros exige una madurez que sepa esperar sin desesperar, trabajar sin precipitarse, orar sin manipular las circunstancias y confiar aunque la respuesta no llegue en el momento deseado, entendiendo que el cielo no se rige por la urgencia emocional del hombre, sino por una sabiduría que ve todas las consecuencias y dispone cada etapa según lo que más conviene para la salvación y la preparación del carácter. Otro aspecto profundamente revelador es que muchas de las decisiones más importantes para el destino espiritual no tienen que ver simplemente con escoger entre una opción buena y otra mala, sino con discernir entre lo inferior y lo mejor, entre lo permitido y lo más útil, entre lo aceptable y lo que realmente glorifica a Dios en el más alto sentido. Esta distinción aparece con fuerza en la visión del espíritu de profecía, porque una de las trampas más sutiles del enemigo consiste en distraer al creyente con ocupaciones, relaciones o metas que no son necesariamente pecaminosas en su forma externa, pero que absorben energías, pensamientos y afectos que deberían estar más enteramente consagrados al Señor. El alma puede entonces vivir sin escándalos visibles, y aún así, perder profundidad espiritual, fervor devocional y claridad de propósito. Simplemente porque ha permitido que lo secundario ocupe el lugar de lo principal. Por eso el futuro deseado por Dios no se alcanza solamente evitando el mal manifiesto, sino aprendiendo a elegir lo que más contribuye a la pureza del corazón, al crecimiento de la fe, al servicio desinteresado y a la preparación para la eternidad, aun cuando esa elección implique renunciar a cosas que muchos considerarían legítimas o ventajosas desde un punto de vista meramente humano. El espíritu de profecía también muestra que Dios, en su bondad, no abandona a sus hijos cuando han tomado decisiones equivocadas, sino que busca atraerlos nuevamente al camino recto mediante convicciones, advertencias, correcciones providenciales y oportunidades de arrepentimiento, lo cual ofrece una esperanza inmensa a quienes cargan con el peso de errores pasados y temen haber arruinado por completo el futuro que el cielo había dispuesto para ellos. Sin embargo, esta esperanza no debe confundirse con ligereza moral, porque aunque la gracia puede restaurar, el pecado deja consecuencias,
y muchas decisiones apresuradas o rebeldes introducen dolores que no habrían sido necesarios si el alma hubiera permanecido en obediencia. Aún así, la misericordia divina puede tomar la historia herida, purificarla y reorientarla cuando hay humillación sincera y entrega renovada, demostrando que el futuro de Dios no depende de una perfección humana previa, sino de una relación viva con Él en la que el creyente aprende tanto a obedecer como a arrepentirse con profundidad cuando ha fallado. De este modo, aun las decisiones equivocadas, al ser llevadas al pie de la cruz, pueden convertirse en lecciones de humildad, dependencia y sabiduría que hagan al alma más cautelosa, más misericordiosa con otros y más resuelta a no volver a caminar fuera del consejo divino. En todo esto aparece una verdad central: el destino espiritual no es producto del azar, ni de impulsos aislados, ni de una supuesta buena intención desvinculada de la obediencia práctica, sino del ejercicio continuo de una voluntad colocada bajo el señorío de Cristo, porque sólo cuando la persona aprende a entregarle a Dios sus planes, afectos, ambiciones, temores y decisiones, puede empezar a vivir con libertad real. Esa libertad no consiste en hacer todo lo que el deseo momentáneo pide, sino en haber sido emancipado de la tiranía del yo para amar el bien, escoger lo recto y perseverar en ello aun cuando cueste sacrificio. El espíritu de profecía subraya que la mayor victoria del ser humano no es imponer su propia ruta, sino permitir que Dios gobierne de tal manera la vida que las decisiones de cada día se vayan armonizando cada vez más con el pensamiento celestial, y entonces el futuro deja de ser una preocupación obsesiva para convertirse en una confianza reverente, porque el alma entiende que mientras permanezca fiel en lo presente, el Señor seguirá guiando lo venidero con perfecta sabiduría. Al final, esta parte del tema conduce a una conclusión profundamente práctica y solemne. El futuro que Dios quiere para nosotros se va edificando ahora, en las elecciones de hoy, en la disposición del corazón ante la luz recibida, en la rapidez o lentitud con que obedecemos, en la honestidad con que examinamos nuestros motivos y en la seriedad con que tratamos aquello que el cielo nos ha mostrado como deber. No se trata solo de esperar que un gran momento de revelación defina mágicamente el destino, sino de comprender que cada jornada ofrece materiales con los cuales se construye o se debilita el edificio del carácter, y que cada acto de fidelidad, por pequeño que parezca, tiene valor en la economía de Dios porque fortalece la voluntad para pasos mayores. Así, el porvenir bendecido no pertenece a quienes simplemente sueñan con él, ni a quienes hablan con emoción de los planes divinos mientras resisten la obediencia concreta, sino a quienes, por la gracia de Cristo, aprenden a elegir la verdad una y otra vez, a rechazar el autoengaño, a esperar la dirección del cielo y a caminar con reverencia en el sendero del deber, sabiendo que allí, precisamente allí, se encuentra el futuro santo, útil y eterno que Dios ha querido para cada uno de sus hijos. Por eso, al contemplar todo lo anterior, la conclusión no puede ser tibia ni simplemente informativa, porque el futuro que Dios quiere para nosotros no es una idea poética ni un consuelo superficial para momentos difíciles, sino un llamado urgente, santo y transformador a rendirle por completo la vida. No fuimos creados para caminar sin dirección, ni para desperdiciar nuestros años siguiendo impulsos cambiantes, ni para construir sobre la arena de nuestros propios deseos un destino frágil que, tarde o temprano se derrumbe, sino para vivir bajo la conducción del cielo, para dejar que la gracia moldee cada decisión y para permitir que el Señor forme en nosotros un carácter digno del reino eterno. El mañana no pertenece realmente al talento humano, ni a la fuerza de voluntad aislada, ni a la aparente seguridad de los planes terrenales, sino a aquellos que se colocan humildemente en las manos de Dios y aceptan ser guiados, corregidos, purificados y enviados por Él. Allí está la verdadera grandeza del ser humano, no en diseñar una vida lejos del Creador, sino en descubrir que el destino más alto, más limpio, más pleno y más glorioso es aquel que nace de una comunión viva con Cristo. Y cuando un alma comprende esto de verdad, deja de preguntar con ansiedad qué perderá al obedecer,
porque entiende finalmente que fuera de la voluntad de Dios no hay futuro que valga la pena, mientras que dentro de ella, aun con lágrimas, luchas y espera, se encuentra la única senda que conduce a la paz profunda, a la utilidad verdadera, a la victoria del carácter y a la eternidad bendita en la presencia del Señor. Gracias por acompañarnos hasta el final, Dios les bendiga grandemente.